El sistema de justicia vuelve a estar bajo ataque. La Junta Nacional de Justicia ha notificado de manera oficial el inicio del proceso disciplinario inmediato en contra de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y otros 4 magistrados. Distintos expertos han advertido de que la presunta falta que se le atribuye a Tello no justifica la decisión. Para hablar de estos y otros temas, hemos invitado al abogado de la doctora Tello, Luciano López. Estas entrevistas llegan gracias al programa de membresías de Ojo Público, Aliados. Los invitamos a suscribirse. Muchas gracias por la entrevista, doctor López. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Hay un apresuramiento de la Junta Nacional de Justicia en el caso de Janet Tello, la presidenta del Poder Judicial. Quizás que pueda responder al hecho de que, como varios observadores han advertido, esta institución podría estar respondiendo a los intereses del Poder Legislativo. ¿Qué respondería? De la notificación que hemos recibido, lo que advertimos es de que no hubo unanimidad. 4 votos contra 3. Exacto. Entonces, si tuviésemos que prejuzgar o quizá de especular, aunque a mí en lo particular no me gusta especular, pero de lo que sí es tangible, y ahí no es una especulación, al menos 4 miembros de la Junta han considerado que este debe verse un procedimiento exprés. Y 3 de ellos opinan de que no. ¿Cuál es la posición razonable? Que como corresponde, si quisieran hacer alguna indagación, porque esa es su competencia, las indagaciones se hacen primero investigando, no abriendo un procedimiento exprés que está reservado para situaciones de flagrancia, es decir, para que la gente lo pueda entender, estas infracciones muy graves que están relacionadas, que como lo que se dice popularmente, con las manos en la masa, o sea, algo evidente, o una situación sumamente grave. Lo que se les atribuye tanto a la doctora Tello como a sus 4 colegas que integraron el año pasado una sala de la Corte Suprema, es una cuestión que está relacionada con su criterio judicial. Y si es un criterio judicial, nuevamente, más allá de si estamos de acuerdo o no, si estamos de acuerdo en que pueda ser una situación objeto de indagación, lo cierto es que de ninguna manera podría ser por propio sentido común una situación grave. Entonces respondo a tu pregunta y regreso al inicio. Si tendría yo que pensar en que si es que hay aquí una cuestión un tanto irregular o que se alinea a ciertas posiciones políticas de otros poderes del Estado, pues yo lo que tendría que decir es que me parece que es una situación irregular, pero que está comandada por 4, porque eso es lo que aparece de la resolución. 4 consideran que esto debe ir en una vía que no le corresponde a esta situación. Para que quede claro, no se oponen a una investigación, pero siempre y cuando sea bajo el régimen, el procedimiento regular, que haya una investigación previa. Una indagación previa, una pesquisa, una averiguación. Preliminar, para ver si hay mérito o no para abrir un proceso. Para ver si es que hay mérito, si es que esto tiene sustancia, tiene peso, no tiene peso. Pero no ha faltado quien compare los casos de Tello con el de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Un poco el argumento es el siguiente. Si a Patricia Benavides se le hizo un proceso también igual, de 10 días, etcétera, express como lo llama usted, ¿por qué tendría que haber un comportamiento distinto con el caso de la doctora Tello? Porque hasta donde yo tengo entendido, y creo que es de público conocimiento, el caso de la doctora Benavides no tenía que ver con el contenido de una decisión de ella en una resolución como fiscal de la Nación. O sea, no se estaba discutiendo su criterio jurisdiccional en una decisión que ella tomó archivando una denuncia, por ejemplo. O sea, nadie le estaba cuestionando eso. Les cuestionan unas situaciones que tienen que ver con su función como líder del Ministerio Público, situaciones que están vinculadas con comisión de delitos. Eso es lo que tenemos entendido y eso es lo que se ha enfilado. Entonces la pregunta es, ¿esos hechos son comparables a un tema con el criterio judicial? Para mí, de ninguna manera, porque son incomparables, son hechos totalmente distintos. Yo de por sí pienso, además, más allá de la situación de la señora Benavides o de mi clienta, la doctora Tello,
considero que en realidad los procedimientos express no están previstos en la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, sino en un reglamento de esta. Me parece que el reglamento excede lo que dijo la ley, pero en todo caso eso es otra discusión. Lo que sí me queda claro es que por la supuesta gravedad de la conducta, no son situaciones siquiera comparables. Me parece que hay un hecho que también es importante, que se ha perdido de vista en el debate. Se ha mencionado, pero como que no se le ha puesto, creo, suficiente interés. Esa es una denuncia que viene desde el año pasado. Noviembre. Claro, y que la composición previa de la Junta, entiendo, decidió pasar por alto, porque no consideró en ese momento relevante. Bueno, al menos lo que vemos es que no fue procesada siquiera. O sea, estaba esperando la lista de que sea escogida para pronunciarse. Claro. Lo que sucede es que ahí nomás ocurrió el relevo. Eso es lo que entendemos. Lo que ha sucedido es que más bien los miembros de la Junta Nacional de Justicia, de un conjunto de denuncias que llegaron, han elegido esta, y para colmo, 4 de ellos, porque creo que hay que hacer la distinción, porque así aparece en la notificación, 4 de ellos la están tramitando por una vía que no corresponde. Gino Ríos Patio, el presidente, María Teresa Cabrera Vega, que es la presidenta de la Comisión de Procesos Disciplinarios, que además ha sido excongresista de Podemos, si mal no recuerdo, Víctor Chanduví y Rafael Ruiz Hidalgo, ellos, correcto. Están ahí, ellos han firmado y 3 de sus colegas no están de acuerdo, con lo cual no hay unanimidad, eso es lo que hay que tenerlo claro. Sé que no me va a adelantar ninguna estrategia legal, pero por obvias razones. Pero en términos generales, ¿hacia dónde iría la defensa de la doctora Tello en estos siguientes días? En síntesis, a mostrar de que ellos actuaron con corrección, que esta no es ninguna, primero que no es ninguna falta grave, que no amerita siquiera, como 3 de los miembros de la Junta consideran que si hay alguna indagación debieron pasar por una indagación y no por este procedimiento express. Y lo más importante, que tiene que ver con lo primero que dije, es que la corrección estriba en que de ninguna manera hubo la aplicación de una norma derogada y que en realidad lo que se discute es el criterio judicial de estos vocales supremos, con el agravante de que además este mismo ciudadano ha recurrido por el mismo hecho a un proceso de amparo que viene perdiendo y que está en trámite, con lo cual es una causa judicializada. Y por otro lado, que además también ha recurrido a la Fiscalía de la Nación con una denuncia por prevaricato, que también ha sido archivada. Entonces, si los señores de la Junta hubieran hecho una indagación preliminar, que es lo lógico, hubiesen podido tener esta información. La vamos a presentar, pero eso demuestra que hay una corrección de parte de los vocales supremos y que definitivamente esto es una cuestión absolutamente irregular de los 4 que han tomado esta decisión. ¿El sistema judicial se encuentra bajo ataque? ¿Usted qué responde? Yo creo que sí, por una simplísima razón, porque creo que aquí hay un mal uso de la función disciplinaria. La función disciplinaria es para investigar, tramitar y sancionar inconductas de fiscales y de jueces. Inconductas que están relacionadas porque, para ponerlo en sencillo, no sé, pues un juez decide no con arreglo al derecho, sino porque le cae mal determinada persona o porque hubo de por medio un acto de corrupción. Es decir, se investigan inconductas, pero tú no puedes usar el disciplinario para revisar decisiones de los jueces, sean correctas o incorrectas, porque para eso están los recursos, para eso funcionan los procesos. Y cuando acaba un proceso en última instancia, la Constitución te dice que tú puedes, si hay problemas de debido proceso, encauzarlo a través de un amparo. ¿El denunciante hizo eso? Sí. Ha ido a través de un amparo. Y debió seguirse por esa vía. Exactamente. Entonces, en buena cuenta, los 4 que han decidido abrir este disciplinario express, lo que en buena cuenta están haciendo es arrogarse una competencia que está reservada para el juez constitucional, porque eso es lo que dice la Constitución. Y encima el denunciante ha ido por esa vía. De acuerdo. Podemos pasar ahora a otro tema que también guarda relación, me parece, y es el de las acusaciones constitucionales del Congreso contra políticos o expolíticos que han en su momento ocupado cargos importantes en el país. Por ejemplo, el expresidente Francisco Sagasti. La semana pasada la Comisión Permanente aprobó el informe que recomienda su inhabilitación por 10 años y su acusación. Y también está el caso de Salvador Solar, el ex premier, a quien usted también representa.
Primero, una pregunta general al respecto. ¿Qué piensa de estos casos? Uno de los argumentos que más se escucha en estos momentos es el Congreso está tratando de eliminar preventivamente, digamos, porque ni Sagasti ni Del Solar han dicho que quieran postular, al contrario, lo han negado, ¿no? Pero algo así como que el Congreso preventivamente se quiere deshacer de sus potenciales rivales de cara a las elecciones 2026. ¿Usted qué piensa? Por sus actos los conoceréis. O sea, creo que en política, y bueno, yo tengo 28 años litigando y creo que ni en los Ha visto muchas litigios cosas. ni en la política hay casualidades. Así que, por ejemplo, en lo que a mí me atañe, que es el caso de Salvador de Solar, porque soy su abogado, en el caso de Salvador, las irregularidades son pues Flagrantes. mayúsculas y flagrantes. El caso está caduco. Este mismo Congreso, en el caso de nosotros hemos presentado la evidencia, por lo menos hemos encontrado el caso de 6 parlamentarios cuyo mandato cesó el 30 de septiembre del año 2019. Y a esos 6, esta misma subcomisión de acusaciones constitucionales, presidida por la misma señora Acuña, por los mismos miembros que están viendo el tema, archivaron todas porque dijeron el antejuicio y el juicio político ya caducó. Y ahora en el caso de Salvador del Solar lo tratan de una manera diferente. Eso es violatorio del principio de igualdad, es violatorio de la seguridad jurídica. Él ha cumplido absolutamente con todo, pese a que estaba caduco, él ha ejercido su derecho de defensa, ha sido el primero que concurrió, ha explicado su conducta. A él le atribuyen de que él planteó la cuestión de confianza sin contar con autorización del Consejo, lo cual es ya salieron varios ministros además a desmentirlo, ¿no? Pero lógico, o sea, eso es risible porque dicen, es que no está escrito a pie juntillas en el acta. Hermano, ahí dice que se aprobó la estructura del mensaje. O sea, ya, vamos. Pero lo cierto es que eso muestra, por ejemplo, que definitivamente mal usan este procedimiento constitucional que además proviene de una constitución... De manera selectiva. De manera selectiva y que además proviene de una constitución que todos cuestionan de hace muchos años y que sus defensores la han cambiado casi en al 90% hasta el año 2024, salvo algunos aspectos que les permiten controlar el poder, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, el juicio y el antejuicio político por parte del Parlamento, y creo que las evidencias están allí. E incluso quienes señalan que ya estamos frente a un régimen casi parlamentarizado, ¿no? Prácticamente, lo cual nos coloca en una situación muy complicada, tanto a los ciudadanos como a quienes resulten elegidos para el quinquenio 2026. Porque si no tienen mayoría en un parlamento que ahora será bicameral y cuyas reformas constitucionales serán complicadísimas porque tienen que hacerlo en 2 cámaras y con mayorías absolutas, cuando lo más probable es que sea atomizado, entonces definitivamente vamos a estar en un entrampamiento porque tenemos ahora un régimen prácticamente parlamentario. ¿Qué queremos? ¿Nos están llevando directo y sin escalas a un nuevo 5 de abril? O sea, a esa situación nos están llevando los de este Parlamento, el del quinquenio 2021-2026. Entiendo que no les han notificado todavía Para colmo, lo de la subcomisión. Una de las diversas irregularidades que hay es que, por ejemplo, se aprobó el informe en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Mira, al día de hoy ya van 3 veces que lo hemos pedido. Hasta ahorita no me notifican. O sea, realmente es una situación bastante grosera. Yo conversaba, y creo que lo puedo conversar, lo puedo revelar, porque justamente fue algo público. El ex ministro del Interior, Rubén Vargas, que está involucrado en este caso con el ex presidente Sagasti. Él no se presentó todavía. Todavía, pero él me comenta, por ejemplo, que esa decisión también está judicializada, porque los generales que fueron cesados tienen esto en un proceso de amparo, un proceso además que vienen perdiendo, en el que el Poder Judicial les ha dicho, oye, tú tienes que llevarlo a una vía distinta al amparo, y ellos ahorita lo tienen judicializado. Entonces, mira cómo ocurren este tipo de situaciones en donde definitivamente se abocan a causas en realidad con fines evidentemente políticos. ¿Están violando el debido proceso en el caso del Solar? Totalmente. En el caso del Solar, se ha violado tanto la tipicidad, se ha violado la seguridad jurídica, se ha violado sobre todo el principio de igualdad de trato.
Porque como te vuelvo a repetir, nosotros Hay congresistas que ya... hemos documentado por lo menos 6 casos exactamente iguales, cesados el 30 de septiembre, y que lo que es peor, la misma comisión con la misma presidenta archivaron diciendo, bueno, esto está caduco. Y entonces, ¿por qué es el señor de Solar? Sí hay que hacerlo, porque lo que tú mencionabas en la pregunta, porque definitivamente no quieren tener ningún oponente. El señor de Solar no quiere participar en política. No, lo ha dicho siempre. Pero por si acá. Claro, ¿no? es lo que decía un poco al inicio, preventivamente, ¿no? Preventivamente, ¿no? Por si acá, ¿no? O sea, que definitivamente pues es un mal uso de un instrumento constitucional con fines evidentemente políticos. ¿Hay una captura institucional? ¿Usted adhiere este diagnóstico que otros observadores han Si dejo de lado mi rol de abogado y lo miro como ciudadano, sí, como ciudadano, yo veo que hay una captura, definitivamente. Por ejemplo, y no tengo ningún temor en decirlo, pese a que ejerzo, porque creo que los ciudadanos y sobre todo los profesionales debemos desprendernos de nuestros propios, por último, intereses que podrían verse afectados, porque yo ejerzo y podría llegar al Tribunal Constitucional. Pero, por ejemplo, el Tribunal Constitucional para mí es el primero que fue parte de toda esta estrategia, porque en lugar de ser el guardián de la Constitución, es el guardián de las leyes del Congreso y de las decisiones del Congreso. Entonces, si no tenemos a un Tribunal Constitucional independiente, entonces lo que tenemos es un Parlamento que va a hacer lo que le dé la gana. Y eso es lo que está pasando. Luego, ¿qué ha sucedido? La Defensoría del Pueblo y con eso la elección de la Junta Nacional de Justicia. ¿Se inaugura la Junta Nacional de Justicia así? O sea, escogiendo de lo que quedó una denuncia totalmente desaguisada, sin sentido, que además, al parecer, 4 de ellos no les importa si con ese criterio van a generar que entonces todos los que pierdan causas, lo que van a hacer es, además de ejercer sus derechos como un amparo o lo que fuera, lo que van a hacer es presentar una denuncia a la Junta, porque entonces lo que hacen es impugnar la decisión por una vía disciplinaria y no les importa llenarse de casos. O sea, eso es lo que a mí me preocupa como ciudadano, como abogado. ¿No? Totalmente. Un mal precedente. Un muy mal precedente. Totalmente. Le quiero tocar un tema que también ha sido importante la semana pasada, que tiene que ver con el tema del Real Plaza y las posibles responsabilidades que se derivan. Estuve escuchando algunas declaraciones suyas que dio al respecto, me parece, y usted señalaba que la posición de Intercorp no era la más cómoda en estos momentos. ¿Por qué? Bueno, definitivamente porque primero que nada que es el propietario del mall, para empezar. Es el que está a cargo de la seguridad de los propios clientes suyos que concurren al mall. No solamente los clientes que son los usuarios, sino también hasta de las propias empresas comercializadoras o comerciantes que alquilan los stands. Es decir, es el primero que tiene allí una relación directa con la fuente de riesgo. Escuché a la colega Romy Chanque que acaba de aceptar el patrocinio de Real Plaza, y ella en unas declaraciones a una radio local de alcance nacional, ella ha señalado de que están dispuestos a indemnizar todo lo que se tenga que indemnizar. Es que es lo que les corresponde, y por eso es que me parece que en todo caso ese ofrecimiento de la abogada, que espero que su cliente le cumpla a ella para que pueda cumplir hacia afuera, es lo que se tiene que hacer. Porque además yo, por ejemplo, también yo preguntaba, seguro te estás refiriendo a una entrevista mía del día domingo, yo lo primero que me pregunté es, dije, a ver, ese tipo de establecimientos por la naturaleza del servicio debe tener por lo menos 2 tipos de seguro. Debe tener el seguro de la infraestructura, porque puede ser que ocurra pues un acto de vandalismo, un incendio, una inundación o un terremoto. Ahí están los aseguradores, me podrían corregir si es que no es así. 2 dedos de frente tienen un seguro de ese tipo. Y tienen un seguro justamente para
por el tipo de servicio que realizan. ¿No ves que están de atención al público? Entonces, a mí una de las cosas que me ha llamado la atención es hasta ahora no haber escuchado si es que hay seguros. Y sobre todo estos seguros que tienen que ver con la gente, con los usuarios, porque ahí están las víctimas. Y están también el tema de las empresas, porque todas las empresas, los pequeños comercios, los medianos comercios o las grandes firmas que están allí, todos ellos han sido afectados por esta situación. Entonces, definitivamente los seguros son lo primero que deben entrar a cubrir. Pero de que ellos son los que tienen que asumir la responsabilidad, no me cabe la menor duda. No, eso queda claro. Sí, claro. Y imagino que la duda va más por hacia el lado de penalmente hasta dónde puede llegar la responsabilidad de... Lo que pasa yo sé que eso es más complicado responder. Eso es más complicado. Pero eso es lo que ¿no? da vueltas en la cabeza de la gente. Sí, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, lo que sí, desde un punto de vista penal, existe un antecedente, que creo que no soy el único que lo ha comentado, porque eso además fue un caso muy conocido, que es el famoso caso Utopía, ¿no? Entonces, cuando murieron 20 y tantos jóvenes en la discoteca. Claro, pero a lo que me refiero es que independientemente de los hechos, ahí el criterio jurídico que se empleó fue de que en principio el representante legal de la empresa, ¿no?, asume una responsabilidad por el deber de cuidado que tiene con el establecimiento. Y creo que ahí es donde tienen una complicación. No estoy hablando de los accionistas. Accionistas es otra cosa. Accionista es inversionista. Porque veo que el alcalde ha denunciado al propio dueño a su vez del holding. Creo que eso ya más temas políticos, ¿no? O sea, que además no ayudan en nada porque desinforman a la población. En realidad lo que existe, y los penalistas me podrán corregir, es que la ley penal establece que los representantes legales que participan en el hecho presuntamente delictivo asumen responsabilidad. Y en este caso, y ahí es donde puede ser similar al criterio usado en el caso Utopía, es si es que ya la investigación tendrá que demostrar o verificar si es que el representante legal y todos los gerentes y personas encargadas del mantenimiento, porque, paréntesis, según las informaciones de prensa, parece que esta es una obra que se entregó en 2016-2017. O sea, de 2016 a 2017, salvo que estas mismas empresas se han encargado del mantenimiento, el principal responsable de hacerse cargo de eso es el propietario. Entonces, ahí es donde se puede generar una situación que definitivamente da para largo, porque es una investigación y es una investigación compleja. Mucha gente teme por eso que, como ha ocurrido quizás en otras ocasiones, la impunidad se imponga un poco, ¿no? Lo que pasa es que por eso que creo que en estos casos tienes que separar lo que es lo civil de lo que es lo penal. Para las víctimas, en realidad, yo entiendo, o sea, la pérdida de un ser humano y sobre todo de un familiar es invaluable. Pero creo que definitivamente la vía civil es la adecuada y que la vía penal va a tener que discurrir porque tienen que hacerse exámenes, peritajes, etcétera, y definitivamente se hagan responsables porque criterios jurídicos sobre esos hay. Por eso es que mencionaba lo del caso Utopía. Pero respecto de indemnizaciones, saludo de que exista esa voluntad, sobre todo de la abogada que ha asumido el tema, y que, claro, que su cliente acompañe lo que ella está ofreciendo. Yo entiendo que debe haber sido así, definitivamente. Además, la doctora Chang es una profesional bastante seria. Entonces, yo entiendo que debe haber tenido ese respaldo. Pero adicionalmente a ese ofrecimiento, yo sigo insistiendo y sugeriría a todos ustedes, los periodistas, que hagan esa pregunta. ¿Y los seguros? Porque te digo una cosa, sería bien grave si no hubo seguros, ¿ah? Creo que en el espacio penal y en el espacio civil intensificaría el riesgo y por tanto la responsabilidad. De los dueños. Por supuesto, porque por la naturaleza del servicio no tenía seguro. Es como si tú estuvieses circulando con... Es diferente, pero voy a poner un ejemplo solo para que la gente lo pueda entender. Es como si estuviéramos circulando nosotros con un vehículo que siempre es un elemento riesgoso. Sin el SOAT. Sin el SOAT. O sea, tú me estás diciendo que el establecimiento no tenía seguros. Yo hasta ahora no escucho esa claridad sobre el tema. Yo les sugiero a todos ustedes, amigos periodistas, hagan esa pregunta y sobre todo esa indagación. Porque si no había seguros... La cosa se complica. No, se hipercomplica. Tomamos nota en Ojo Público.
He visto su nombre en una iniciativa ciudadana por la justicia, así se llama, ¿no? Ah, sí. 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 Argumenta que el sistema de justicia se encuentra bajo ataque de otros poderes del Estado. Entiendo que el Ejecutivo y el Legislativo. ¿De qué se trata esta iniciativa, doctor López? Bueno, es una iniciativa que para empezar, han liderado y lideran diferentes colegas, profesores y profesoras de Derecho. Hemos sido invitados diferentes colegas y debo además dejar constancia, por si acaso, que ha sido muchísimo antes de que yo asuma este patrocinio. Esto se ha venido conversando ya desde hace El de Tello, dice usted. El de Tello, porque hemos estado conversando sobre esta iniciativa ya desde hace más o menos como 2 meses. Somos un grupo aproximadamente entre 20 o 30 profesionales que nos hemos sumado de diferentes partes del país y en el que el propósito es pensar y proponer, porque más que diagnosticar, creo que lo que más se necesita en el país es proponer. Estamos hiperdiagnosticados, ¿no? Exactamente, estamos hiperdiagnosticados. Entonces, la idea de este grupo de profesionales es de analizar la situación grave que existe con relación a la justicia por las intervenciones políticas y por la propia crisis que también existe. Y estudiar propuestas y plantearlas tanto a la población como a los tomadores de decisión. Y al menos generar alguna iniciativa que venga desde la ciudadanía, pero sobre todo del lado de los profesionales. Creo que nosotros somos los abogados en este caso, pero creo que todos los profesionales de las diferentes especialidades y disciplinas podemos colaborar, ¿no? Al menos nosotros hemos tomado la iniciativa de lo que es el área de la justicia, que es un tema tan sensible y en el que lastimosamente existe pues una crisis y que va coordinada con esta especie de toma del poder por la cual me preguntaba, porque mira, Tribunal Constitucional, ahora el Consejo de la Judicatura, que se llama ahora Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, el Parlamento. Y van por el Poder Judicial. Y van por el Poder Judicial, los órganos electorales. O sea, es importante analizar, ver qué cosas es lo que han hecho. Mira, por ejemplo, hay una serie de leyes que ha dictado este Parlamento en pro de la criminalidad, hay que decirlo así con todas sus letras. No soy el único que lo dice, creo que lo han dicho muchísimos especialistas. Esos son una de los varios temas de los diferentes ámbitos de la justicia que este grupo de profesionales nos hemos propuesto analizar, pero sobre todo proponer. Y con esto acabo, leyes pro criminalidad que deberían ser derogadas por el próximo Congreso, entiendo yo, ¿no? Esperaríamos eso. Bicameral. Bueno, es verdad que hay una complicación adicional ahí. Va a haber una complicación porque si hay una atomización, que es lo más esperable, entonces definitivamente va a haber una complicación porque el Senado está diseñado ahora como una cámara muy poderosa y muy pequeña. Entonces, yo no soy partidario de un régimen unicameral, lo digo, pero cuando justamente se aprobó la bicameralidad, yo al menos creo que fui uno de los que salió a criticarlo, pero desde ese punto de vista, ¿retorno a la bicameralidad sin reforma política? Porque sin reforma política no es el retorno a la bicameralidad, es duplicar la mediocridad. Y eso es lo peligroso para las próximas elecciones. Luciano López ha estado en Ojo Público. Muchas gracias por la entrevista. Al contrario, muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Encantado. Muchas gracias. Gracias.